Mi nombre es Emilia Vincent. Tengo 32 años. En la cena de graduación de mi hermano, frente a toda la familia, mi padre levantó su copa y anunció con orgullo: vamos a poner el nombre de Caleb en la casa. Él se merece un verdadero comienzo. Antes de que pudiera hablar, mi madre me miró directamente y se rió. Claro que sí. Amelia ha pagado la hipoteca durante 6 años. Entonces llamemos a eso su contribución final. Después de todo, siempre ha sido el cajero automático de la familia, no la hija. Toda la mesa estalló en carcajadas y asintió de acuerdo. Algunos incluso aplaudieron. No levanté la voz. No lloré. Simplemente metí la mano en mi bolsa, saqué el sobresellado que el abogado de mi abuela me dio hace 18 meses, el que nunca había abierto, y lo coloqué tranquilamente sobre la mesa. Lo que había dentro de ese sobre no solo probaba quién era el verdadero dueño de la casa, sino que probaba que habían estado planeando deshacerse de mí durante años. Y para cuando leí la tercera oración en voz alta, las carcajadas en esa habitación se apagaron por completo. Si alguna vez te has sentado en una mesa que se rió de ti en el momento preciso y sentiste como el aire abandonaba la habitación, tómate un segundo para suscribirte. Ayuda a que historias como esta lleguen a las personas que las necesitan. Y deja tu ubicación en los comentarios. Quiero saber desde qué parte del mundo estás escuchando esta noche. Ahora, déjame retrocederte al punto donde esto realmente comenzó. La casa en 123 Beach Plan Lane está ubicada en la tercera calle más tranquila de Mount Lebanon. Colonial de ladrillo, persianas negras, un árbol de magnolia que mi abuelo plantó en 1985 y que mi abuela podaba cada primavera hasta el año en que ya no pudo. Yo había pagado la hipoteca de esa casa cada mes durante 6 años. 2,400 pesos el primero de cada mes, debitados automáticamente de mi cuenta corriente de Wells Fargo a una cuenta de administración de préstamo terminada en 8,021. 72 pagos. 172,800 pesos. Nunca me había atrasado ni una vez. Llegué a las 6 de la tarde del sábado, 18 de abril. Mi madre abrió la puerta con la sonrisa que guardaba para los invitados y los problemas inmediatos. Ahí está, dijo. Siéntate al lado esta noche, cariño. Caleb necesita espacio para los codos. Caleb estaba de pie en la entrada de la cocina con un suéter de Penn State que yo nunca había visto. Azul marino, con las etiquetas arrancadas esa misma mañana. Mi madre lo había comprado el miércoles. Él tenía 22 años. Caminaría por el escenario de su graduación en 3 semanas. La cena era una precelebración. Idea de mi padre. El tipo de reunión que mi abuela solía organizar antes de que se enfermara. 12 lugares en la mesa. La silla de mi abuela en la cabecera estuvo vacía los primeros 2 minutos hasta que mi padre la jaló y se sentó en ella. Nunca había hecho eso antes, ni una sola vez en 18 meses. Lo noté y no dije nada. En la mesita de la sala delantera, visible desde el comedor si girabas la cabeza, había una sola hoja de papel debajo de un bolígrafo negro de cruz. El papel era una escritura de renuncia de derechos. El bolígrafo era nuevo. La escritura había sido impresa esa tarde. Mi tía Marlene se inclinó para rellenarme el agua y susurró sin mover la boca. Dime que tienes una salida esta noche, cariño. Intenté calmarla. Tu madre está de mal humor. ¿De qué tipo de mal humor? Dejó el cuadro y no respondió. Mi padre se puso de pie a las 6:22 con una copa de su buen vino, una botella que mi abuela le había comprado en 2018 y que había estado guardando para una ocasión especial. Aclaró la garganta de la manera en que lo hace cuando está a punto de hacer que algo irreversible suene razonable. Esta semana hemos decidido, dijo. Vamos a poner el nombre de Caleb en la casa.
Se lo merece para tener un verdadero comienzo después de la graduación. La mesa no estalló. Asintió. La mano de la tía Marlene se apretó sobre su servilleta. El tío Bradley puso el tenedor suavemente. Dije con calma, he pagado esa hipoteca durante 6 años. 72 pagos. 2.400 pesos al mes. Fue entonces cuando mi madre me miró directo, de frente, sin vacilar, y se rió. Claro que sí, dijo. Amelia ha pagado la hipoteca durante 6 años. Entonces llamemos a eso su contribución final. Después de todo, siempre ha sido el cajero automático de la familia, no la hija. La risa que salió de la mesa después del comentario de mi madre no fue una risita cortés. Fue una risa real. Mi tío Ronald, el hermano de mi madre, el hombre más ruidoso en cualquier habitación, aplaudió 2 veces. La prima Megan, a quien le había prestado 3.000 pesos durante su divorcio, se rió con la mano en el pecho como si mi madre hubiera contado un chiste a expensas de alguien más. Mi padre no se rió. Sonrió hacia su plato. La risa de la tía Marlene se apagó medio segundo antes que la de todos los demás. Fue la única que escuchó su propia voz quebrarse. Caleb se rió. Mi hermano de 22 años, aquel cuya matrícula yo había pagado el semestre que reprobó una clase, aquel cuyo Honda Civic estaba en mi Google Drive como recibo de junio de 2021. Se rió del chiste de nuestra madre sobre mí. Se rió y su tenedor encontró el camino de vuelta a su plato. Y un segundo después, sus ojos se levantaron y encontraron los míos y se congelaron. No levanté la voz. No lloré. Tomé mi vaso de agua con la mano que no temblaba. Bebí. Lo volví a poner. Miré a mi padre. Papá, dije después del postre. Solo para entender lo que quieres que firme. Asintió una vez, aliviado. Solo el papel. Mansfield lo preparó. Wendell Mansfield. Es un amigo de la cámara. Mansfield. Ajá. Me recosté en la silla. No terminé mi plato. Vi a mi madre rellenar su vino. Vi a mi hermano sonreír ante algo que el tío Ronald dijo sobre la graduación. Vi la mano de mi padre reposar sobre su estómago de la manera satisfecha en que los hombres descansan las manos cuando creen que la parte más difícil de la velada ya quedó atrás. En mi bolsa junto a mi cadera, sentí la forma del sobre que había traído desde el auto. El que el abogado de mi abuela me había entregado hace 18 meses en un sobre artesanal con un sello de monograma de cera roja. El que nunca había abierto. Me volví a sentar, no porque hubiera perdido, sino porque acababa de escuchar a la sala reírse de mí en el momento preciso. Y supe que ese momento había sido escrito años atrás. Y supe finalmente lo que en realidad tenía en mi bolsa. La primera llamada telefónica sobre dinero llegó un domingo en enero de 2020. Yo tenía 26 años. Acababa de ser ascendida a gerente senior de producto en una empresa de SaaS en el Strip District. Mi salario había subido a 128,000 pesos. Vivía en un apartamento estudio en Highland Avenue en East Liberty. El de la calefacción que golpeaba a las 3 de la mañana y la ventana que daba a un estacionamiento donde un hombre llamado Carl paseaba su galgo a las 7 en punto. Estaba doblando ropa en mi cama. Sonó mi teléfono. Mi padre. No dijo hola, cariño. Dijo la palabra salió pequeña. Necesito pedirte algo. Su negocio, Vincent HVAC and Mechanical, solo comercial, 2 camiones, una cuadrilla de 4, había perdido su contrato más grande esa semana. La renovación de alto nivel se la había llevado un competidor en Cranberry. Las consecuencias representaban aproximadamente 190,000 pesos de ingresos esperados para el año siguiente. Mi padre tenía 56 años.
Había refinanciado la casa en el verano de 2019 para darle efectivo al negocio. La nueva hipoteca era de 2,400 pesos al mes. El primer pago que no podía cubrir vencía en 12 días. Solo por unos meses, cariño, dijo, hasta que encuentre estabilidad. Tu mamá no puede dormir. No pregunté por qué mi madre, quien tenía una licenciatura en negocios y 26 años de experiencia como secretaria, no estaba buscando trabajo. No pregunté por qué mi padre había refinanciado sin decirme. No pregunté si mi hermano, entonces un estudiante de segundo año de 16 años a quien mis padres le pagaban los sábados para cortar el pasto, estaba siendo pedido para renunciar a algo. Dije que sí. Luego mi padre dijo, y no le cuentes a tu abuela. Ella se preocupa por todo. Dije, está bien. Ese fue el primer error de los 6 años. 12 minutos después, sonó mi teléfono nuevamente. Mi abuela. Amelia, dijo. Almuerzo mañana. En Pamela's. A las 12:30. Solo nosotras. Tenía 79 años y aún manejaba sola. Su auto era un Lincoln Town Car 2009 que olía a los caramelos de menta de invierno que guardaba en un pequeño platillo de peltre en el tablero. Me recogió en mi oficina porque le gustaba ver dónde trabajaba. Nos sentamos una frente a la otra en una cabina en Pamela's en East Carson Street y ella pidió café negro. Sin crema, sin azúcar, como lo había tomado durante 40 años, y esperó a que yo le contara. No tuve que contarle. Ella dijo, ¿te llamó tu padre por lo de la casa? La miré fijamente. ¿Cómo supiste? Es mi hijo, Amelia. Siempre sé. Me dejó sentarme con eso por un momento. Luego se inclinó hacia adelante y puso su mano plana sobre la mesa entre nosotras, con la palma hacia abajo, de la manera en que lo hacía cuando quería que le escucharas con los 2 oídos. Si lo ayudas, dijo, hazlo a través del banco, no a través de él. Configura una transferencia automática de tu cuenta corriente directamente al administrador del préstamo. No pongas ni un solo dólar en la mano de tu padre. ¿Me oyes, Clare? Me había llamado Clare. Clare era su hermana menor que había fallecido en 1979. Se dio cuenta medio segundo después y su mano se sacudió levemente sobre la mesa. Amelia, dijo. Lo siento. Estoy cansada hoy. Continuó. Siempre ten un rastro de papel. Siempre. Prométeme. Lo prometí. Abrió su cartera, la pequeña negra con el broche dorado que había cargado desde los años 80, y sacó una tarjeta de presentación. La colocó sobre la mesa entre nosotras. La tarjeta estaba ligeramente doblada en la esquina. La había cargado por un tiempo. Decía Cordelia Ashworth, Ashworth Legacy Council, Mount Lebanon, Pennsylvania. Si alguna vez algo no cuadra, dijo mi abuela, llamas a esta mujer, no a mí. A ella. ¿Por qué algo no cuadraría, abuela? Miró por la ventana por un largo momento hacia los autos en East Carson Street. Cuando respondió, no respondió. Solo guarda la tarjeta, cariño. Manejé a casa esa tarde a mi estudio en East Liberty. Me senté en la pequeña mesa que usaba como escritorio y como mesa de comedor a la vez. Abrí mi aplicación de Wells Fargo. Configuré una transferencia recurrente. 2,400 pesos el primero de cada mes directamente al administrador del préstamo de registro. Número de préstamo terminado en 8021. Tomé una captura de pantalla. Le puse nombre a una carpeta en mi Google Drive, recibos de préstamo familiar. Puse la captura dentro. Me dije a mí misma que guardaría una captura de pantalla al año solo por limpieza. Terminé guardando las 72. Mi padre me llamó 2 días después.
Su voz tenía una calidad que nunca había escuchado antes. No era ira, no era gratitud, algo más delgado. Enviaste el dinero directamente al banco. La abuela dijo que la forma del banco es más limpia. Estuvo en silencio por 4 segundos. Los conté. Sí. Dijo, sí, la forma del banco está bien. Colgó. 2 semanas después de eso, mi abuela me invitó a la cena del domingo en la casa de Beach Plain Lane. No me había invitado sola a una cena del domingo en años. Cuando llegué, ya estaba en la mesa del comedor, la misma en la que me sentaría 6 años después y escucharía a mi madre llamarme cajero automático frente a 12 personas que se reían. En el centro de la mesa, junto al salero y el pimentero, había un pequeño dispositivo rectangular negro del tamaño de un mazo de cartas. Un Sony PCMI-10. Lo noté. Pregunté qué era. Para mis notas, dijo mi abuela. Mi memoria ya no es lo que era. Puso a mi padre en altavoz a mitad de la comida. Estaba llamando desde un sitio de trabajo. Y lo primero que dijo fue, Howard, te estoy poniendo en altavoz y estoy grabando. La fecha es el 26 de enero. ¿Tienes mi consentimiento para grabar? Claro, mamá. Lo que sea que te ayude. Pensé brevemente que era sobre la reservación del restaurante que había estado olvidando. Estaba equivocada. Cuando colgó, puso su mano sobre la mía y la apretó suavemente. Eres una buena chica, Amelia, dijo. No olvides que también eres una chica, no solo una billetera. Lo que siguió fueron 6 años, y no se sintieron como sacrificio en el momento. Se sintieron como domingos y confirmaciones bancarias y una reducción lenta de mi propio futuro que me decía a mí misma que era temporal cada enero y olvidaba revisar para julio. El año 1, me dije que esto era solo para ayudarlo a superar esto. Estará de vuelta en pie para Navidad. El año 2, me dije que el segundo contrato llegará. Es un buen cerrador. Se pondrá al corriente. El año 3, me dije que, aunque no se ponga al corriente, esta es la familia. Esto es lo que significa. El año 4, mi hermano necesitó un auto. Mi padre llamó un sábado por la mañana en junio de 2021. Caleb tenía su permiso de aprendiz. La escuela de manejo estaba terminando. Necesitaba algo confiable. El concesionario en Besford tenía un Honda Civic LX 2021 blanco a $24,300 total. Mi padre me pagaría cuando el negocio diera vuelta. Transferí el enganche y confirmé. El Civic estaba en el camino de entrada de nuestra familia para el miércoles siguiente. Mi hermano le dio un beso a nuestra madre en la mejilla y me llamó la mejor. Esa noche, me senté en mi estudio y comí cereal para cenar. El año 4, también dejé de viajar. Había planeado un viaje a Islandia con mi amiga Naomi. Habíamos estado ahorrando durante casi 2 años. Habíamos dado un depósito de $4,800 por un pequeño tour por Reykjavik y el glaciar V en febrero de 2022. Luego mi padre llamó en febrero. Una tubería había reventado en el cuarto de lavandería. El presupuesto del contratista era $4,200. Lo necesitaba para el viernes o el seguro no procesaría. Lo envié el viernes. Cancelé Islandia. Naomi fue sin mí. Me mandó una fotografía de la aurora desde una playa cerca de Stocksnes, y la puse de fondo de pantalla en mi teléfono y la miré en el tren de regreso a casa del trabajo durante 6 meses. Año 4. Mi abuela le dijo a mi madre un domingo en octubre mientras un pequeño grabador negro estaba en la mesa del comedor que todos habían dejado de notar. ¿Amelia pudo ir a Islandia? Mi madre dijo, oh, reventaron las tuberías. Ella se ofreció a ayudar. Siempre se ofrece. Mi abuela dijo,
¿Se ofreció o le pediste? Mi madre dijo, ¿cuál es la diferencia, Eleanore? Mi abuela no respondió. La cinta corría durante 4 segundos más de silencio. Año 5. No di un enganche para un condominio en Squirrel Hill. Había ahorrado 52,000 pesos. Había visto la unidad 3 veces. El vendedor había aceptado mi oferta verbal. Luego mi padre llamó sobre una factura de proveedor. 51,000 pesos que necesitaba para fin de mes o su seguro de responsabilidad comercial caducaría. Rompí mi propia regla. Se lo transferí directamente a él. El condominio fue a parar a una pareja joven con un enganche más pequeño, pero sin ninguna narrativa de que alguien más necesitara reparar algo. Manejé por el edificio en el camino a casa del trabajo durante meses después. Ya no manejo por ahí. Año 5. La grabadora en la mesa del comedor capturó a mi abuela diciendo, Howard, la factura del proveedor de la primavera pasada. ¿Era real? Hubo un silencio de 3 segundos. Luego mi padre dijo, mamá, ¿qué se supone que significa eso? Mi abuela dijo. Significa que estoy preguntando. El año 6 fue el año en que mi hermano empezó a llamarme la hermana con dinero frente a los compañeros de habitación de su universidad. Lo había escuchado una vez cuando visité State College para un fin de semana de fútbol de Penn State. Lo dijo como si el chiste fuera cálido, como si no tuviera filo. Sus compañeros de habitación se rieron. Yo también me reí, porque el costo de corregirlo hubiera sido mayor que el costo de dejarlo pasar. Año 6. Mi cumpleaños cayó el mismo día que el funeral de una mujer con quien mi madre había jugado bridge 2 veces. Mi madre canceló mi cena de cumpleaños porque dijo que se vería mal. Caleb no me escribió un mensaje. Mi abuela, que para entonces había sido trasladada a una cama de hospital en el Allegheny General, me llamó a las 8:30 de la mañana y cantó la misma versión desafinada de Feliz Cumpleaños que había estado cantando desde que yo tenía 4 años. Ya no le quedaba mucha voz. Terminó la canción. Luego dijo, Amelia, prométeme que lo abrirás cuando ya no puedas escucharte a ti misma en esa casa. No sabía a qué se refería. Pensé que era un versículo bíblico, una fotografía de la infancia, algo suave. Lo prometí. Murió 11 días después. El 19 de octubre de 2024. Fallo cardíaco. Tenía 82 años. Quiero que entiendas algo antes de continuar. Los 6 años que acabo de describir, no los sentí como robo. Los sentí como deber. Lo sentí como la expresión natural de ser la hija mayor, la hija estable, la hija que no necesitaba que le dijeran las cosas 2 veces. Mi madre me había estado diciendo desde que tenía 9 años que yo era la fuerte. Esa frase, al igual que cajero automático de la familia, era una transacción que mi madre había estado haciendo conmigo toda mi vida. Solo que aún no la había puesto en palabras. Aún no sabía sobre la grabadora. No sabía que mi abuela había estado recopilando frases durante medio decenio. No sabía que un domingo de agosto de 2021, mientras yo comía cereal en mi apartamento estudio después de transferir 24,000 pesos por un Honda Civic que no era mío, mi padre estaba sentado en la mesa de su madre y decía en un micrófono para el que había dado su consentimiento un año antes y había olvidado. Ella nunca va a protestar. Quiere ser vista demasiado. Me enteraría de todo esto en un solo sobre. Abriría el sobre 18 meses después de que mi abuela lo pusiera en mis manos. Pero antes de contarles sobre el sobre, tengo que contarles lo que había en la carpeta artesanal que le entregó a su abogada 3 semanas antes de morir. Y lo que mi padre firmó en diciembre de 2024 y pretendió que no lo había hecho. A mi abuela le diagnosticaron fallo cardíaco en septiembre de 2024. Para la segunda semana de octubre, ya no salía del hospital.
El equipo de cardiología le dio entre 4 días y 2 semanas. Tuvo 8. Me llamaba 2 veces por semana. Las llamadas eran breves. Decía las mismas 3 cosas cada vez. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo está tu apartamento? ¿Has comido hoy? En la última llamada, el miércoles antes de morir, añadió una cuarta. Amelia, dijo, dejé algo con Cordelia. No había olvidado la tarjeta de presentación. La tenía en mi cartera todavía. 4 años después, un poco más doblada en la esquina. No lo abras hasta que lo necesites. Mi abuela dijo, sabrás cuándo. Abuela. Y una cosa más, dijo. Tu padre será muy amable contigo después de que me vaya. No confíes en la amabilidad cuando tiene una fecha de vencimiento. He repetido esa oración para mí misma más veces de las que puedo contar. No la entendí ese miércoles. Para el sábado siguiente en abril, la entendí hasta el punto final. Murió el 19. El funeral fue en St. Bernard's en Mount Lebanon el 23. Mi padre dio el elogio fúnebre. Usó la frase sabiduría práctica 2 veces. Mi madre lloró en los momentos que requerían llorar. Caleb, entonces de 20 años, leyó un versículo bíblico que mi abuela no había elegido. Después del entierro, mi tía Marlene me encontró en el estacionamiento de St. Bernard's, el que drena en sentido contrario en primavera, así que siempre hay un pequeño charco cerca de la cadena metálica. Me tomó las 2 manos. Te escribió una carta, ¿verdad?, dijo mi tía. No la abras antes de estar lista, cariño. Dije, está bien, porque no tenía una palabra mejor. El viernes, 8 de noviembre, manejé a la oficina de Cordelia Ashworth en Washington Road. La oficina era una casa victoriana de ladrillo convertida, molduras grises, una placa de latón junto a la puerta que decía Ashworth Legacy Council. Cordelia tenía 62 años. Llevaba un blazer color carbón y lentes de lectura en una cadena. Tenía el cabello plateado cortado hasta la mandíbula. Había sido la abogada de mi abuela durante 31 años. Me ofreció café. No hizo conversación trivial. Colocó un solo objeto sobre el escritorio entre nosotras. Era un sobre artesanal sellado con cera roja. La cera tenía un monograma de la letra E. El sobre tenía mi nombre escrito en el frente con la letra de mi abuela. La leve inclinación hacia adelante. El pequeño bucle en la A. También hay, dijo Cordelia, un documento separado que se presentará en el registro de testamentos del condado de Allegheny la semana que viene. Es el testamento de última voluntad de tu abuela. Tu padre recibirá una notificación por correo certificado. Es posible que no entienda exactamente lo que dice. Necesito que sepas que existe. Incluso si eliges no hacer nada al respecto por un tiempo. ¿Qué hay en el sobre? Lo que ella quería que supieras cuando necesitaras saberlo. ¿Por qué no me lo dices tú? Porque ella no me dijo que te lo dijera. Me dijo que te lo diera y que te pidiera que esperaras. Manejé a casa con el sobre en el asiento del copiloto. No lo abrí. Entré a mi apartamento y lo puse en el cajón superior de la mesita de noche en mi habitación, el cajón donde guardaba mi pasaporte. 2 de las viejas tarjetas de felicitación de mi abuela y una Polaroid que ella había tomado de mí a los 8 años en su cocina con una cuchara de madera y glaseado en la barbilla. Cerré el cajón. Me dije a mí misma que abriría el sobre en su cumpleaños en marzo. Me lo dije en todos los cumpleaños durante 18 meses. Lo que no sabía, lo que estaba pasando en la casa cuya hipoteca yo había pagado durante casi 5 años. Era que la carta certificada del registro de testamentos llegó a la casa de Mount Lebanon el jueves, 12 de diciembre. Mi padre la firmó él mismo.
De pie en el porche delantero con su chaqueta de trabajo mientras el cartero esperaba, la llevó a la cocina. Se la mostró a mi madre. Mi madre leyó 3 renglones y dijo que era solo papeleo legal de la oficina de Cordelia, probablemente sobre la cuenta corriente de mamá. Mi padre no la corrigió. Llevó el sobre a su estudio y lo puso en el cajón inferior derecho de su escritorio detrás de una pila de facturas pagadas de un negocio que había cerrado hacía 2 años. Lo dejó ahí. En marzo de 2025, el registro de testamentos del condado de Allegheny emitió letras testamentarias. La ejecutora Cordelia, por designación, registró una escritura ejecutoria transfiriendo el título de 123 Beach Plan Lane del patrimonio de Eleanor Vincent a mí. Mi nombre quedó en la escritura el 3 de marzo de 2025. Yo no lo sabía. Mi padre sí lo sabía. Mi madre, no estoy segura de cuándo se enteró. Cordelia envió una notificación de cortesía el 7 de marzo. Mi padre también firmó esa. En octubre de 2025, venció el plazo de 1 año para presentar una impugnación del testamento. Mi padre no presentó ninguna. No podía. No tenía fundamentos. El fallo cardíaco está documentado. A mi abuela se le había considerado de plena capacidad mental en el momento de la firma en septiembre. La grabación, aunque él aún no lo sabía, hubiera hecho que cualquier impugnación colapsará en su segunda página. Mi padre eligió otro camino. El camino era Caleb. Quiero que imaginen a un hombre en su mesa de cocina a los 62 años. Su negocio lleva 3 años cerrado. Su madre, que lo había tolerado en silencio durante medio siglo, está bajo tierra. La casa en la que vive no le pertenece legalmente. Su hijo está terminando la universidad con una matrícula que en parte provino de la cuenta bancaria de su hija. Su esposa ha pasado los últimos 15 años describiendo a su hija como la fuerte ante quien sea que quisiera escuchar. El hombre en este momento no está planeando un regalo de graduación. Está planeando una captura de activos. El plan tomó forma en los meses entre el funeral de mi abuela y el diciembre en que cometí mi error. El error llegó el 31 de diciembre de 2025. Estaba en una fiesta de Año Nuevo en el apartamento de una compañera de trabajo en Lawrenceville. Su nombre es Tessa. Tessa tiene 35 años, es gerente de finanzas y una mujer que administra cada trimestre de su vida a través de una hoja de cálculo. Estábamos paradas junto a la isla de su cocina. Ella tenía una copa de rosé espumante. Me preguntó qué tenía en mi lista de revisión de fin de año. Le dije, impuestos, renovación del gimnasio, 2 suscripciones a cancelar. Ella dijo, ¿y tus pagos automáticos? Siempre audita tus pagos automáticos en diciembre. La gente pierde miles al año en suscripciones que olvidaron. Me reí y saqué mi teléfono. Abrí Wells Fargo. Fui a transferencias recurrentes. Ahí estaba. 2.400 pesos el primero de cada mes. Yendo a un administrador de préstamo por un préstamo que había configurado hace 6 años. El número de préstamo terminaba en 8021. La dirección adjunta era 123 Beach Plan Lane, Mount Lebanon, Pennsylvania. La línea debajo del número de préstamo decía, prestatario de registro, patrimonio de Eleanor Vincent / Amelia Vincent, cesionaria, 3 de marzo de 2025. Leí la segunda línea 3 veces. No me cayó el 20 de la manera en que podrías pensar. No lo até esa noche. Estaba en la cocina de otra persona en Nochevieja. Tenía 2 copas de rosé encima. Leí la línea como un error tipográfico del banco. Hice clic en pausar el pago automático. Anoté en mi teléfono. Preguntarle a papá sobre la hipoteca. Enero. Me dije que reanudaría el pago automático una vez que tuviera claridad.
Olvidé la nota para el 8 de enero. Mi padre me llamó el fin de semana siguiente para preguntarme si Caleb podía pedirme prestado dinero para una nueva laptop porque la suya tenía la batería hinchada. Dije que sí. Me dije que llamaría sobre la hipoteca después de ayudar a Caleb. Pasó enero. Pasó febrero. El 1 de febrero, Wells Fargo envió un aviso de morosidad de 30 días a la casa en 123 Beach Glen Lane. Mi padre lo abrió. No se lo mostró a mi madre. Lo puso en el cajón inferior derecho de su escritorio junto a la carta certificada del registro de testamentos. El 1 de marzo, el aviso previo al incumplimiento de 60 días llegó en un sobre con franjas amarillas. Mi padre lo abrió. No se lo mostró a mi madre. Fue a su estudio. No puso en el cajón de inmediato. Se quedó con él por una hora. Esa noche, mi madre lo escuchó hablar por teléfono en el estudio y pegó la oreja a la puerta. La voz del otro lado era Wendell Mansfield, un abogado de bienes raíces de Mansfield and Aldridge en el centro de Pittsburgh, que había redactado algunos arrendamientos comerciales para el negocio de Buck en 2017. Mi padre le preguntaba a Wendell qué se necesitaría para limpiar el título. Mi madre entró al estudio. Tuvieron una conversación detrás de una puerta cerrada que duró 40 minutos. El plan que salió de esa conversación es el plan que terminó en la cena de graduación de mi hermano. El plan era simple y el plan era feo. Paso 1. Presentar la graduación de Caleb como la razón para arreglar los asuntos de la familia. Paso 2. Lograr que yo firmara una escritura de renuncia de derechos transfiriendo mi interés en la casa a Caleb. Paso 3. Hacer que yo continuara pagando la hipoteca porque, y aquí está la parte que requiere que entiendan el condicionamiento de una hija criada por Diane Vincent. Estaban apostando a que yo seguiría pagando. Estaban apostando a que el condicionamiento de 6 años me llevaría a través de la pérdida del interés legal. Estaban apostando a que yo había sido tan entrenada para ser la fuente de estabilidad de la familia que trataría la pérdida del activo como un sacrificio más. Habían tenido razón sobre mí durante 32 años. El plan también tenía un reloj. El 1 de abril de 2026, Wells Fargo envió un aviso de intención de ejecución hipotecaria de 90 días a 123 Beach Glen Lane. Bajo la ley de Pennsylvania, ese aviso activa una ventana de 30 días antes de que el prestamista pueda presentar una demanda de ejecución hipotecaria. Mi padre leyó el aviso en su estudio el 2 de abril. Se quedó mirando el techo por mucho tiempo. Llamó a Caleb a State College el 8 de abril. No conozco las palabras exactas. Conozco el encuadre. Hijo, tu abuela quería que tuvieras la casa. Es hora de hacerlo oficial. Ven a casa el próximo fin de semana. Sé una cosa más. La supe después por el propio Caleb. Mi padre le dijo en esa llamada, Amelia sabe que es su regalo. Caleb le creyó. El 17 de abril, un viernes por la noche a las 9:30, mi teléfono vibró con un mensaje de Tessa. ¿Alguna vez hiciste seguimiento de lo de la hipoteca? Me quedé mirando el mensaje. Caminé del sofá al dormitorio. Abrí el cajón superior de la mesita de noche. Miré el sobre artesanal con el sello de cera roja. No lo había abierto en 18 meses. Cerré el cajón. Me senté en el borde de la cama. Abrí la aplicación de Wells Fargo en mi teléfono. Toqué la cuenta del préstamo terminada en 8021. Leí lo que decía. 4 pagos mensuales pendientes. Cargos por mora. Estado de la cuenta. Proceso previo a ejecución hipotecaria. Aviso de 90 días enviado el 1 de abril. Me quedé mirando la línea de dirección de la propiedad. 123 Beach Glen Lane, Mount Lebanon, Pennsylvania. Me quedé mirando la línea del prestatario.
Patrimonio de Eleanor Vincent / Amelia Vincent, cesionaria, 3 de marzo de 2025. No me moví durante 40 segundos. Luego me puse de pie. Volví al dormitorio. Abrí el cajón. Saqué el sobre. Y por primera vez en 18 meses, rompí el sello de mi abuela. Si llegaste hasta aquí, quédate conmigo. Lo que está a punto de salir de ese sobre es la razón por la que existe esta historia. Y si hay alguien en tu vida ahora mismo que sigue cobrando tu amabilidad y llamándola tu deber, comparte esto con esa persona cuando termine. Puede que se reconozca a sí misma antes de que tengas que explicárselo. Dentro del sobre había una carpeta. La carpeta contenía 6 elementos. Los extendí sobre la colcha de la cama de la manera en que extiendes las cartas de juego. Una unidad USB. Plástico negro Sony de 32 GB. Una pequeña etiqueta blanca en el costado con la letra de mi abuela que decía Amelia. 60 archivos. Un fajo de páginas sujetas con un clip, 18 hojas, transcripciones mecanografiadas en papel bond grueso. La primera página era una portada. Grabaciones de Howard Vincent y Diane Vincent realizadas por Eleanor Vincent con consentimiento anunciado de 2 partes bajo 18 Pennsylvania CIA sección 5,73 ATCQ. Inventario de extractos seleccionados compilado por Cordelia Ashworth, Esquire. Un segundo sobresellado, más pequeño. Una carta para mi nieta Amelia Vincent. Una copia del testamento de última voluntad de mi abuela. Nunca lo había visto. 2 páginas. Certificado notarialmente el 14 de septiembre de 2024. Una copia de la escritura ejecutoria transfiriendo 123 Beach Plan Lane a mí el 3 de marzo de 2025. El sello del registro visible en la esquina superior derecha. Una tarjeta escrita a mano de Cordelia. Amelia, llama cuando estés lista. Estoy disponible esta noche. K. Abrí la carta de mi abuela de último. Me senté en la cama y la sostuve por mucho tiempo sin doblarla. Podía sentirla en el papel, más pesado de lo que debería sentirse una carta. La desdoblé lentamente. La leí una vez en silencio. Luego la leí nuevamente en voz alta, sola en mi dormitorio, porque necesitaba escuchar su voz en la mía. La carta comenzaba. Mi Amelia, si estás leyendo esto, significa que finalmente no podías escucharte a ti misma en esa casa. Lo siento mucho que algo tan grande haya sido necesario. Déjame devolverte el sonido de quién eres. Escribió sobre mi abuelo y el día en que compraron la casa en 1981. Escribió sobre cómo había dejado que mi padre creciera creyendo que la casa siempre estaría ahí para él porque pensaba que creer era un regalo. Escribió que había estado equivocada. Que había visto a mi padre pedirle prestado 3 veces y llamarlo algo diferente cada vez. Que había visto a mi madre enseñarle a Caleb a mirarme de la manera en que un cliente mira a un cajero bancario. Escribió que había comenzado a grabar en diciembre de 2019, no porque quisiera munición, sino porque quería un registro de lo que se decía cuando la hija no estaba en la habitación. Escribió, le pedí permiso a tu padre antes de cada grabación. Le pedí permiso a tu madre. Lo dieron. Se les olvidó que lo dieron. La grabadora estaba en la mesa todo el tiempo. Dejaron de verla. Tengo 4 años de cenas de domingo y llamadas telefónicas del domingo. Escribió, te dejo la casa, Amelia. No porque la hayas pagado, sino porque la hubieras pagado sin preguntarte nunca qué era. Y porque no voy a dejar que tu madre convierta la palabra hija en una posición en un balance contable mientras aún estoy lo suficientemente viva para presentar papeles. Escribió que las transcripciones en este paquete no son las grabaciones. Las grabaciones están en la unidad.
Le he pedido a Cordelia que marque 3 extractos en las transcripciones que me gustaría que leyeras en voz alta si alguna vez llegara a un momento en que leerlos en voz alta sea lo que te restaure. Reconocerás ese momento. No necesitarás que te diga cuál es. Cerró. No confíes en la amabilidad cuando tiene una fecha de vencimiento. Y no te midas por quién te deja sentarte en la mesa. Mídete por de quién puedes levantarte. Te quiero, abuela. Leí la carta una tercera vez. No lloré. El llanto pertenece a los momentos en que algo te están quitando. Esta carta era lo opuesto de eso. Recogí las transcripciones. 3 extractos estaban marcados con pequeñas pestañas adhesivas rojas. La primera pestaña marcaba un extracto de una llamada telefónica del 15 de agosto de 2021. Howard Vincent hablando. Ella nunca va a protestar. Quiere ser vista demasiado. Lo leí 2 veces. La segunda vez sentí que aterrizaba en un lugar en el que me había estado ocultando durante una década. Pasé la página. La segunda pestaña marcaba una grabación de una cena del 9 de junio de 2022. Diane Vincent hablando. Mamá, tú malcrías a Amelia. Ella no necesita reconocimiento. Caleb es el que lo necesita. La tercera pestaña marcaba una grabación de cocina del 12 de julio de 2023 a las 8:14 de la noche. Diane Vincent hablándole a Howard Vincent. Una vez que el nombre de Caleb esté en la casa, ella no tendrá nada más que dar. O se alineará y seguirá pagando, o desaparecerá. De cualquier manera, ganamos. Dejé la transcripción. Tomé mi teléfono. Llamé a Cordelia. Contestó al segundo timbre. Eran las 10:08 de la noche. Hay 60 archivos, dije. Lo sé. Ella obtuvo su consentimiento. Cada vez. Pensilvania requiere consentimiento de 2 partes, anunció antes de cada grabación. Tengo su declaración jurada. Tengo los registros de fecha y hora de cada anuncio. La cadena probatoria está limpia. Están usando a mi hermano para tomar la casa mañana por la noche. Mañana por la mañana, a las 8, en mi oficina. No traigas nada más que a ti misma. Tu abuela eligió 3 extractos que quería que leyeras en voz alta si alguna vez llegaba a eso. Están marcados en la carpeta. El resto puedes mantenerlo privado todo el tiempo que quieras. Planearemos la cura de la morosidad hipotecaria el lunes por la mañana. Cordelia. Sí, Amelia. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Cariño, lo supo hace años. Manejé a Mount Lebanon a la mañana siguiente a las 5 para las 8. Me senté frente a ella en la misma silla en la que había estado sentada 18 meses antes. Ella me dio café. Yo le di las 3 páginas con pestañas adhesivas. Nos sentamos con mi abuela en la habitación. No hablamos durante 1 minuto completo. Me llamó el cajero automático de la familia. Me había estado viendo a mí misma como el banco por tanto tiempo que olvidé que la palabra banco para ella significaba algo diferente. Cuando salí de la oficina de Cordelia a 8:45, la estrategia era simple. 3 oraciones. Sin levantar la voz. Sin audio a menos que me desafiaran. El certificado de sucesión sobre la mesa primero. Traer el sobre. Traer la laptop por si mi padre me ponía a prueba. Sentarme. Leer 3 oraciones en orden. Levantarme. Salir y dejarlos hablar entre ellos. Manejé a casa. Me duché. Me puse un cardigan que mi abuela me había tejido en 2018. Hice una llamada telefónica a la tía Marlene. Le hice una pregunta. ¿Vas a estar en la cena esta noche? Dijo, sí. Dije,
come algo liviano. Mantente sobria. Puede que necesite un testigo. Ella dijo, he estado esperando que me llamarás durante 10 años. Llegué al 123 Beach Glen Lane a las 5:30 de la tarde del sábado, 18 de abril. Mi madre abrió la puerta con la misma sonrisa que había usado 6 horas antes, cuando yo aún no había leído la carta de mi abuela. Le sonreí de vuelta. Hay una manera de sonreír cuando sabes lo que llevas en tu bolsa. La cena transcurrió exactamente como ya te conté hasta el momento en que mi madre se rió y me llamó el cajero automático de la familia y 12 personas en esa mesa se rieron con ella y aplaudieron. No voy a hacerte vivir eso 2 veces. Continuaré donde lo dejé. Me volví a sentar. No terminé mi plato. Bebí agua. Esperé a que salieran los platos del postre. El pastel de limón de mi madre, la receta de mi abuela, que mi madre había estado haciendo durante 31 años sin nunca darle crédito a ella. Y cuando se sirvió la última taza de café y la última servilleta volvió a un regazo, me puse de pie. La mesa no se cayó. Las conversaciones seguían. El tío Ronald contaba una historia sobre un partido de los Steelers. La prima Megan estaba en su teléfono. Mi padre estaba recostado en la silla de mi abuela con las 2 manos detrás de la cabeza. Mi hermano se reía de algo que dijo el esposo de Megan. Metí la mano en mi bolsa y saqué el sobre artesanal. Lo coloqué tranquilamente sobre la mesa entre mi plato y el plato de mi madre. Rompí el sello de cera frente a ellos. Las conversaciones se callaron a medias. Mi madre miró el sobre y se rió ligeramente. ¿Es una tarjeta de ella? ¿La abuela te dejó una tarjeta? Sí, dije. Y algunas otras cosas. Saqué primero el certificado de sucesión. Lo desdoblé con cuidado. Lo coloqué boca arriba en el centro de la mesa donde todos pudieran ver el sello en relieve del registro de testamentos del condado de Allegheny. Lo que estoy a punto de leer, dije, son 3 oraciones. Solo 3. Las voy a leer en orden. Después de la tercera, haré un anuncio y luego los dejaré hablar entre ustedes. La sala se cayó en 3 oraciones. Mi padre se irguió en la silla de mi abuela. Mi madre dejó su copa de vino y la copa hizo un pequeño clic contra su plato de postre. Oración 1, dije. Tomé el testamento del último testamento de voluntad de Eleanor Vincent, fechado el 14 de septiembre de 2024. Admitido sucesión en el registro de testamentos del condado de Allegheny el 31 de octubre de 2024. Cita. Dejo la casa en 123 Beach Glen Lane en Mount Lebanon, Pennsylvania a mi nieta Amelia Vincent, quien se la ha ganado 2 veces, una con su salario y una con su silencio. Fin de la cita. Dejé el testamento sobre el certificado de sucesión. El silencio que siguió fue diferente del silencio que había seguido al chiste de mi madre. Ese silencio había sido el silencio de personas esperando la próxima carcajada. Este silencio era el silencio de personas haciendo cálculos mentales. La voz de mi padre era delgada. Eso es, Hugo, la oficina de Cordelia dijo que el asunto era. Wendell dijo. No lo miré. Oración 2. Tomé la carta de mi abuela. De una carta personal de Eleanor Vincent para mí, fechada el 2 de octubre de 2024, 18 días antes de su muerte. Cita. Le pedí permiso a tu padre antes de cada grabación. Le pedí permiso a tu madre. Lo dieron. Se les olvidó que lo dieron. La grabadora estaba en la mesa todo el tiempo. Dejaron de verla. Tengo 4 años de cenas de domingo y llamadas telefónicas del domingo. Fin de la cita. El color abandonó el rostro de mi madre desde el mentón hacia arriba. Mi padre se volvió y la miró por primera vez esa noche. Howard, dijo mi madre muy suavemente.
¿Qué le dijiste? Mi padre no respondió. Tomé la tercera página. Oración 3. La leí despacio. No la interpreté. Mi abuela no había pedido una interpretación. De una grabación realizada en esta cocina a las 8:14 de la noche del 12 de julio de 2023, con el consentimiento anunciado de Howard Vincent y Diane Vincent. Diane Vincent hablándole a Howard Vincent. Cita: una vez que el nombre de Caleb esté en la casa, ella no tendrá nada más que dar. O se alineará y seguirá pagando, o desaparecerá. De cualquier manera, ganamos. Fin de la cita. Dejé la página. La risa sobre la que mi madre había construido sus últimos 15 años murió en esa habitación y no volvió. No se convirtió en ruido. Se convirtió en la ausencia de ruido. El tipo que tiene peso. El tipo que hace que un reloj que nunca habías notado sea de repente el objeto más ruidoso en una casa. Mi madre se puso de pie. Su silla se enganchó en la alfombra. Su copa de vino se volcó. No la atrapó. El vino se extendió sobre el mantel blanco y se detuvo en el borde del certificado de sucesión sin tocarlo. Caminó a través de la cocina y salió por la puerta trasera, de la manera en que camina cuando va a llorar donde nadie puede verla. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de ella. Mi padre no se había movido. Miraba el certificado de sucesión. Miraba el vino. Papá, dije. Levantó la vista hacia mí. Tengo 60 archivos. Leí 3 oraciones. El resto se queda conmigo. No voy a reproducir ninguno esta noche. A menos que quieras que lo haga. Sacudió la cabeza una vez. Lentamente. De la manera en que los hombres mayores sacuden la cabeza cuando acaban de escuchar algo que ya sabían. El tío Bradley colocó su tenedor sobre su plato con las 2 manos. Miró a mi padre. Howard, dijo. No digas nada más esta noche. Miré a mi hermano. Caleb no se había movido desde la primera oración. Tenía las manos debajo de la mesa. Su rostro había envejecido unos 10 años en 5 minutos. He escuchado a personas describir el momento en que alguien deja de ser el niño que conocías. No lo había creído hasta que vi a mi hermano de 22 años dejar de ser el hijo de mis padres. Metí la mano en mi bolsa una última vez y saqué un pequeño segundo sobre que había preparado esa mañana. Lo puse sobre la mesa frente a él. Su nombre estaba en el frente con mi letra. Esto es de la abuela para ti, dije. Te lo dejó por separado. Ábrelo cuando estés solo. Recogí mi abrigo del respaldo de mi silla. Recogí mi bolsa. Dejé el certificado de sucesión, el testamento y las 3 páginas de transcripción sobre la mesa. No los llevé conmigo. Tenía copias de todos en casa. Cordelia tenía 3 juegos de copias en su oficina. Caminé hacia la puerta principal. La tía Marlene se puso de pie al mismo tiempo y caminó hacia la puerta conmigo sin hablar. Caleb no se puso de pie. No lo esperaba. No esta noche. En la puerta, me di vuelta. La mesa estaba en silencio. Mi padre no se había movido de la silla de mi abuela. Se veía más pequeño en ella que a las 6:22. Cordelia le enviará a cada uno una carta el martes, dije. No me sigan afuera. Abrí la puerta. La tía Marlene me siguió hasta mi auto. El aire de abril estaba frío. Me puse el abrigo. Metí las manos en los bolsillos. No miré a mi madre a través de la ventana de la cocina. Salí de Mount Lebanon a las 7:46 de la noche. No miré la casa en el espejo retrovisor. No dormí esa noche. Me senté en mi sofá en East Liberty con el cardigan de mi abuela, con el teléfono boca abajo sobre la mesita de café.
El teléfono vibró 19 veces entre las 8 y las 11. 4 mensajes de texto de mi madre, 2 de mi padre, 2 de la prima Megan, 1 de mi hermano. El resto eran de números que había bloqueado años atrás por razones que desde entonces había olvidado y ahora recordaba. No leí ninguno. A las 11:45, reenvié toda la pantalla a Cordelia y volví a poner el teléfono boca abajo. Eventualmente dormí. No soñé. El domingo por la mañana a las 10:30, sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie. Caminé hasta la puerta y miré por la mirilla. Caleb. Sostenía el segundo sobre en una mano, sin abrir. Abrí la puerta. No entró. Se quedó de pie en el pasillo. Tenía el aspecto de alguien que había estado despierto más tiempo del que una persona puede estar útilmente despierta. ¿De verdad dijo eso sobre mí? Dijo. Lo de ser una estrategia. Ella no te llamó estrategia. Dijo que tú no eras el problema. Dijo que eras un niño con quien no tuvo suficiente tiempo. Y lo de él sin protestar. Lo de querer ser visto demasiado. ¿Eso era sobre ti? Porque no dejo de escucharlo y pienso que también lo dijeron sobre mí. Creo que lo han estado diciendo sobre mí durante años. Entra. Entró. Se sentó en el suelo de mi pasillo con el sobre aún en la mano. Me senté en el suelo frente a él. Me reí del chiste de mamá, dijo. No te estoy pidiendo que me perdones esta noche. Te lo digo para que sepas que yo sé. Está bien. No sabía lo de la hipoteca. No sabía lo de las grabaciones. No sabía lo del testamento. Tengo 22 años y acabo de darme cuenta de que no sé nada sobre las personas que me criaron. Eso es bastante acertado, dije. Yo tengo 32 y descubrí la mayor parte ayer. Abrió el segundo sobre. Lo leyó 3 veces. Me lo mostró. Era una oración con la letra de mi abuela. Caleb, nunca fuiste el problema. Fuiste una estrategia. Elige ser un hermano. Lloró en mi mesa de cocina. Le hice tostadas. Las comió. Bebió agua. No se disculpó de nuevo. Me dijo que iba a graduarse en 3 semanas y que iba a buscar un apartamento en Pittsburgh y que iba a aprender a ser mi hermano. Dijo que no sabía cómo se veía eso. Dije que yo tampoco. Acordamos descubrirlo juntos. El lunes por la mañana, transferí 9,840 pesos a Wells Fargo. Los 4 pagos pendientes, los cargos por mora, el costo administrativo de rehabilitación. Curé la morosidad en 12 minutos. Reactivé el pago automático de 2,400 pesos el primero de cada mes. Cambié la dirección de correo del impuesto predial a mi apartamento. El lunes por la tarde, llamé a Cordelia. Han enviado 27 mensajes de texto y hecho 11 llamadas telefónicas. No respondas a ninguno. Responde solo a la carta que estoy enviando mañana. ¿Qué dice la carta? 2 cartas en realidad. Una para tu padre, copia a tu madre. Una para tu hermano. La carta de tu padre. Aviso de que eres la propietaria legal del 123 Beach Plan Lane de registro desde el 3 de marzo de 2025. Aviso de que la hipoteca ha sido curada por ti. Aviso de que cualquier reclamo adicional de tus padres sobre la propiedad queda excluido por la escritura ejecutoria y el vencimiento de la ventana de impugnación de 1 año. Oferta de un arrendamiento residencial de 12 meses a precio de mercado de 2,800 pesos al mes. 60 días para firmar o desocupar. 2,800 pesos. Ese es el alquiler de mercado para ese metraje en Mount Lebanon a partir de abril de 2026. Hice que un administrador de propiedades ejecutara comparables el viernes por la tarde.
No estamos abusando. Tampoco estamos subsidiando. Y la carta de Caleb. Que no tienes ningún reclamo en su contra. Que no lo consideras responsable por las declaraciones de sus padres. Que acoges cualquier contacto futuro a su iniciativa. Escribí esa con la última nota de tu abuela en mente. Exhalé. Cordelia. Sí. Wendell Mansfield se retiró del asunto el domingo por la tarde. Me llamó cuando se enteró de la sucesión existente. Es un generalista, no un estafador. También está molesto. El martes, se entregaron las cartas. El martes por la noche, mi padre llamó. Contesté. Dijo, 60 días, ¿quieres que nos vayamos? Dije, quiero que sean honestos. El arrendamiento es a precio de mercado. Pueden aceptarlo o pueden irse. Colgó. El miércoles, la tía Marlene envió un único mensaje de texto al chat grupal familiar extendido, el que no incluye a mis padres ni a mí. Escribió, mamá grabó con consentimiento. Supe que debía haber dicho algo antes. Lo siento, Amelia. 7 de las 10 personas en ese grupo respondieron apoyándome antes del final del día. 2 guardaron silencio. Una, el hermano de mi madre, Ronald, el que había aplaudido, le envió un mensaje de texto por separado a mi madre diciendo que yo había humillado a la familia. La tía Marlene me reenvió ese mensaje con una sola línea. Él está solo en esto. No te preocupes por él. El miércoles por la noche, mi tío Bradley me llamó desde su auto. Se había detenido en un estacionamiento. Su voz era diferente. Tu abuela me dijo hace 4 años que te apoyara cuando esto sucediera. Dijo que no estaba seguro cuándo. Ahora lo estoy. Dije gracias. Lo decía en serio. Mi madre llamó 14 veces el jueves. No contesté. Dejó 2 mensajes de voz. El primero decía que la había humillado frente a la familia. El segundo decía que mi abuela se avergonzaría de mí. Reenvié a ambos a Cordelia y los eliminé de mi teléfono. Caleb me envió un mensaje el jueves por la noche. ¿Puedo ir el domingo? Le respondí. Los domingos a las 6. Tengo lasaña. Él respondió. Llevaré vino. Volví a poner el teléfono boca abajo. El aire de abril se iba calentando. Abrí la ventana. Lo dejé entrar. El arrendamiento es un sobreaparte sobre el que no quiero pasar mucho tiempo porque el arrendamiento no es el punto de esta historia. Mis padres lo firmaron el segundo día de mayo. Lo firmaron porque la alternativa era un desalojo de 60 días. No pagaron el alquiler ese primer mes. Cordelia estructuró el arrendamiento de modo que el primer mes se dispensara a cambio del reconocimiento firmado de que yo era la propietaria. Pero pagaron en junio. Han pagado cada mes desde entonces. El cheque va a una empresa de administración de propiedades, no a mí. No he estado en el 123 Beach Glen Lane desde el 18 de abril. No planeo ir este año. Cordelia inspecciona la propiedad cada trimestre. El arrendamiento termina en mayo de 2027. Renegociaremos entonces. Hay un momento de la semana después de la cena sobre el que me gustaría contarte. El 28 de abril, 10 días después de la cena, fui a la oficina de Cordelia en Washington Road por última vez como cliente en este asunto. Me había pedido que pasara. Tenía algo para mí. Deslizó una caja de madera sobre su escritorio. Era del tamaño de un libro de tapa dura. La caja era de cerezo, pulida, con bisagras. La abrí. Dentro estaba el Sony PCM 10 de mi abuela, el mismo. El pequeño rectángulo negro que había estado en su mesa del comedor durante 4 años y medio.
Junto a él había un pequeño cuaderno espiral con su letra en cada página. Fechas, horas, temas. El registro que había llevado de sus propias grabaciones. Me pidió que te diera esto cuando todo terminara, dijo Cordelia. Dijo que sabrías qué hacer con él. Sí lo sabía. Me llevé la caja a casa. Puse la grabadora en el estante superior de la librería en mi pasillo, junto a la Polaroid que ella había tomado de mí a los 8 años. No he presionado grabar. No creo que lo haga. La grabadora no es una herramienta que necesito. Es un objeto que hizo su trabajo. Ahora puede descansar. Sobre el resto de la familia. La tía Marlene y yo cenamos una vez al mes. Ha dejado de ir a la casa de mis padres. El tío Bradley me envía tarjetas de cumpleaños. No lo había hecho en 10 años. La prima Megan se disculpó en un largo mensaje de voz que escuché 2 veces y al que no he respondido. El primo Donald no me ha hablado. Está bien. No lo requiero. Mi madre me envió una tarjeta el 15 de mayo. No contenía ninguna disculpa. Contenía la frase: espero que puedas encontrar el camino de regreso a la familia. No respondí. Le di la tarjeta a Cordelia. Ella la archivó. Mi padre no se ha comunicado conmigo. Entiendo que algunas personas, cuando son descubiertas, no pueden volver a hablar hasta que decidan si son el tipo de persona que fue descubierta o el tipo de persona que hizo lo que fue descubierta haciendo. Mi padre está en algún punto de ese cálculo. No sé cuánto tiempo le tomará. No estoy esperando. Sobre Caleb. Se mudó a un apartamento estudio en Lawrenceville la semana después de su graduación. Trabaja en una organización sin fines de lucro. Gana 58,000 pesos al año. Está sin dinero y más feliz de lo que nunca lo he visto. Viene a mi apartamento a cenar todos los domingos a las 6. Trae vino barato. No hablamos de nuestros padres. No necesitamos hacerlo. Hemos comenzado a hablar de nuestra abuela. No había comprendido, de la manera en que solo los hermanos menores pueden no comprender, cuánto ella lo había amado. Está recuperando el tiempo perdido. Si todavía estás escuchando esto y reconoces el papel que alguien intentó darte en tu propia familia, cuéntame en los comentarios. No la historia mala. Solo una línea que tu familia usó para llamarte algo que no eras. La mía me llamó cajero automático. La tuya te llamó algo. La palabra es diferente. La forma es la misma. Sobre la casa. No la quería. No se la pedí a mi abuela. Ni siquiera sabía que me la estaban dando cuando ella puso el sobre en manos de Cordelia. Quiero ser honesta sobre eso, porque la historia de una hija heredando una casa puede sonar como la historia de una hija que ganó. No gané. Mi abuela me compró una clase de paz y el recibo resultó ser un bien inmueble. Hubiera devuelto el bien inmueble para recuperarla a ella. No puedo. Así que conservo el bien inmueble y se lo arriendo a las personas que me lo hubieran robado y dejo que el alquiler se pague solo y duermo. Hay una cosa que quiero decirte si todavía estás conmigo. Mi madre me llamó el cajero automático de la familia en una mesa de cena frente a 12 personas que se reían. Había estado cargando esa palabra conmigo por mucho tiempo antes de que ella la dijera en voz alta. La había estado cargando de la manera en que cargas una moneda en el bolsillo de un abrigo. Sabes que está ahí. La olvidas durante semanas. La encuentras nuevamente cuando tu mano busca otra cosa. Ya no cargo esa moneda. Mi abuela me dejó un sobre. El sobre contenía una casa, un testamento, 60 archivos que nunca he reproducido, 3 oraciones que nunca necesitaré leer de nuevo, y una sola línea con su letra que ahora tengo en el refrigerador. Donde antes tenía el menú de un restaurante a domicilio.
No te midas por quien te deja sentarte en la mesa. Mídete por de quien puedes levantarte. Ella no me dejó una casa. Me dejó de vuelta a mí misma. Lo opuesto de cajero automático es hija.